En una noche tranquila y silenciosa en Jerusalén, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaba sentado solo en su oficina, contemplando los inmensos desafíos que marcaron su liderazgo. Como solía hacer en momentos de reflexión, se dirigió a las Sagradas Escrituras, buscando sabiduría y guía para las importantes decisiones que tenía ante sí. Pero esa noche en particular, mientras sus ojos recorrían las sagradas palabras, una sensación inquietante se apoderó de su corazón. Era como si una fuerza invisible estuviera plantando un mensaje en lo profundo de su alma, uno que era imposible de ignorar. En el silencio de su estudio, Netanyahu de repente se dio cuenta de una presencia divina, algo más allá del reino natural que lo envolvía de una manera que las palabras apenas podían capturar. En su momento de oración, escuchó claramente una voz, clara, poderosa e inconfundible, que decía: «Hay falsos profetas entre mi pueblo, que distorsionan mi palabra. Tuercen el Evangelio, doblan las verdades sagradas lo suficiente para que parezcan correctas a los incautos. Pero debajo de la superficie, sus palabras están llenas de mentiras que corrompen la fe». Confundido y preocupado por la gravedad de lo que acababa de escuchar, Netanyahu cayó de rodillas, buscando desesperadamente comprensión. La voz continuó, impartiendo una advertencia solemne: «Estos falsos profetas están tratando de cambiar la doctrina misma de mi iglesia, Benjamín. Están trabajando incansablemente para desarraigar lo que he plantado con amor y verdad. Se infiltran en el liderazgo, ocupan sus lugares en los altares y hablan como si los hubiera enviado yo, pero sus corazones están lejos de mí. Sus palabras llevan a mi pueblo por mal camino». Mientras estas palabras resonaban en su mente, Netanyahu recordó un versículo de las Escrituras que pareció llegarle con claridad divina: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Mateo 2:4-2:4. Una pesada carga oprimía su alma. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía advertir al pueblo de Dios sin dividir aún más el panorama ya frágil de su país, y cómo podía hacerlo sin exacerbar las tensiones de estos tiempos ya delicados? Mientras meditaba sobre la revelación, recibió una orden clara del Señor: «Quiero que hables sobre lo que está sucediendo dentro de sectores de la Iglesia. Mantente firme contra aquellos que tuercen mi palabra para su propio beneficio. Denuncia a quienes comercian la verdad con mentiras, y enseña a mi pueblo a discernir el espíritu de engaño que está echando raíces». Netanyahu, un estadista experimentado, nunca se había considerado un predicador o teólogo. Su papel siempre había sido el de proteger a su nación de enemigos políticos tangibles. Pero ahora parecía diferente. Esta misión parecía tener un peso y una importancia que iban mucho más allá de su comprensión. El Señor lo estaba llamando a algo mayor, algo que trascendía la estrategia política. Debía convertirse en un instrumento de advertencia y claridad divinas en un mundo cada vez más sumido en la confusión espiritual, no solo para su nación, sino para toda la Iglesia de Cristo. En los días siguientes, Netanyahu comenzó a observar las señales preocupantes que confirmaban lo que Dios le había revelado. En programas de televisión populares, en sermones influyentes e incluso dentro de círculos políticos, vio cómo ciertos líderes manipulaban las Escrituras para favorecer sus propios intereses. Difundían una versión diluida del Evangelio, que prometía prosperidad sin arrepentimiento, bendiciones sin santidad y gracia sin compromiso. Este mensaje no solo era atractivo, sino peligrosamente seductor. Jugaba con las emociones y los deseos de las personas, pero las alejaba de la verdadera esencia de la fe. Decidido a actuar, Netanyahu buscó el consejo de rabinos y pastores de confianza, con la esperanza de obtener sabiduría sobre cómo proceder. Recordó las palabras del profeta Jeremías: «Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes gobiernan con sus propias manos, y esto es lo que desea mi pueblo. ¿Y qué haréis al final?». Jeremías 5:31 de la madrugada. Estas palabras alimentaron su determinación. No podía, en buena conciencia, permitir que las generaciones futuras fueran engañadas por un evangelio distorsionado. Finalmente, Netanyahu tomó la valiente decisión de hablar. En un evento público, utilizó su plataforma y posición de autoridad para hacer sonar la alarma sobre el peligro de los falsos profetas que estaban difundiendo el engaño. Proclamó que la verdad de Dios es inquebrantable y eterna, y que cualquier intento de doblarla para que se ajuste a los deseos humanos no solo era un error, sino una afrenta al Creador mismo.
Instó a los líderes religiosos a volver a los fundamentos inquebrantables de la fe, a reafirmar su compromiso con la integridad de las Escrituras y a resistir las tentaciones de compromiso que en última instancia erosionarían el núcleo mismo del Evangelio. En ese momento crucial, Netanyahu comprendió que su misión había adquirido una dimensión nueva y profunda. Ya no se trataba de política ni de poder, sino de salvaguardar la verdad que se le había confiado y de garantizar que no se perdiera para las generaciones futuras. El Señor me ha revelado, declaró Netanyahu con una convicción inquebrantable, que hay fuerzas en acción que distorsionan el Evangelio para adaptarlo a sus propios intereses. Esas personas no son enviadas por Dios, sino por el enemigo, que buscan arrancar de raíz lo que ha sido plantado con tanto cuidado y amor. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto sucede. Debemos volver a la palabra, porque es en sus páginas donde encontramos la verdadera vida y la guía divina. Sus palabras tocaron una fibra sensible, suscitando un debate y despertando a muchos a la importancia de discernir la verdad de la falsedad. Netanyahu instó a su audiencia a buscar al Señor con fervor y a poner a prueba los espíritus, como lo indican claramente las Escrituras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Su tarea estaba plagada de dificultades y muchos lo criticarían por entrelazar los asuntos espirituales con su papel político. Sin embargo, Netanyahu sentía una responsabilidad inquebrantable. No podía permanecer en silencio ante una crisis espiritual tan grave. Dios le había confiado este mensaje y estaba decidido a cumplirlo con valentía e integridad, sin importar la oposición que pudiera enfrentar. A medida que el mensaje de Netanyahu se difundía, comenzó a resonar entre los líderes y seguidores por igual. Algunos comenzaron a reflexionar sobre sus propios ministerios, se dieron cuenta de los errores que habían cometido y se arrepintieron, mientras que otros endurecieron sus corazones en desafío. Pero para Netanyahu, la tarea más importante era plantar la semilla de la verdad, confiando en que Dios haría que creciera, tal como siempre lo había hecho. Al final, Netanyahu se dio cuenta de que no era casualidad que Dios lo hubiera elegido para esta misión. Como los profetas de la antigüedad, estaba llamado a hablar en contra del engaño y la injusticia, sin importar el costo. Sabía que su servicio máximo era al Rey de Reyes, cuya verdad es eterna e inquebrantable. Una noche, mientras Netanyahu abría la Torá ante él, buscando comprensión a través de la oración, un peso espiritual pareció posarse sobre él. Fue entonces que ocurrió algo extraordinario. Sintió que la presencia del Espíritu Santo inundaba la habitación, como un viento suave pero poderoso. En ese momento, una frase clara y distinta resonó en su mente: el Concilio de Nicea. Inicialmente, Netanyahu estaba confundido. ¿Qué podría significar esta antigua referencia a un momento crucial en la historia de la Iglesia en el contexto de los desafíos que enfrentaba hoy? Antes de que pudiera formular una pregunta, tuvo una visión tan vívida y abrumadora que lo dejó asombrado. En la visión, Netanyahu vio a un grupo de hombres reunidos alrededor de una gran mesa antigua. Estaban enfrascados en una acalorada discusión, como si deliberaran sobre un asunto de profunda importancia. Su vestimenta formal sugería un entorno de gran importancia espiritual. Sabía que estaba presenciando algo extraordinario, pero el significado completo de la escena se le escapaba. Entonces, el Espíritu Santo habló una vez más: lo mismo está sucediendo hoy. Las palabras impactaron a Netanyahu con una sensación de asombro y maravilla. Comprendió que el Señor estaba revelando algo de gran importancia, pero necesitaba discernimiento para captar su significado completo. Con un corazón humilde, interrumpió la visión y volvió a la oración, pidiendo a Dios claridad. Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Cómo puedo entender esto a la luz de tu palabra? Durante los siguientes días, la visión permaneció con él. Netanyahu se dedicó a estudiar el Concilio de Nicea, ese momento decisivo en la historia de la Iglesia donde los líderes se reunieron para establecer un consenso teológico. Aprendió que, si bien el concilio había sido un hito para muchos, también hubo críticas sobre las decisiones tomadas, decisiones influidas por limitaciones humanas. Mientras reflexionaba sobre esto, Netanyahu comenzó a entender que el Señor estaba usando esta imagen para advertirle sobre algo que estaba sucediendo en el presente.
Había un paralelo sutil, pero profundo, entre las luchas que enfrentaba la Iglesia primitiva y los desafíos que enfrenta la Iglesia moderna hoy, batallas sobre la doctrina, sobre la verdad y las formas en que las agendas humanas a veces han dado forma al mensaje de Cristo. Y entonces, en un momento de reflexión, sintió un profundo llamado a hablar una vez más. El peso de la visión, junto con la revelación, confirmaron que su misión era clara y veraz, una urgencia de oponerse a cualquier forma de compromiso o distorsión del Evangelio. Mientras Netanyahu continuaba procesando las profundas lecciones que había aprendido, decidió acercarse a otros y difundir este mensaje de cautela y discernimiento. Fue un llamado para que el pueblo de Israel, y para el mundo, regresaran a la pureza de la palabra. Pero antes de despedirse, recordó a su audiencia una última e importante acción. Si este mensaje les ha resultado valioso, los animo a que hagan clic en el botón me gusta. Este simple acto ayuda a compartir estas verdades con otros, lo que permite que más personas tengan la oportunidad de aprender y ser bendecidas por la palabra de Dios. Si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan, es gratis y, al suscribirse, se mantendrán al día con todo el contenido nuevo que hemos preparado para ustedes. Además, no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, que han sido elaborados con mucho cuidado y amor. Mientras Netanyahu se sentaba en tranquila contemplación, el peso de sus responsabilidades lo oprimía con fuerza. Entonces, una nueva palabra del Señor le llegó con una claridad inconfundible: Benjamín, algo muy similar está sucediendo en tu generación. Hay grupos de líderes, como en aquellos tiempos antiguos, que se están reuniendo para tomar decisiones espirituales y doctrinales, pero estas decisiones no se toman con mi aprobación. Ellos siguen sus propios planes, buscan alianzas basadas en el entendimiento humano y se desvían de mi plan. Las palabras continuaron, tal como está escrito: Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo pero no de mí, que se cubren con una capa pero no de mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Isaías 31. Una profunda carga se instaló en el corazón de Netanyahu cuando las palabras del Señor resonaron dentro de él. Comprendió la gravedad de lo que acababa de escuchar. Esta es una situación en la que mi iglesia se está haciendo daño a sí misma, eligiendo caminos que nunca quise para ella. Han abandonado mi guía y se han volcado en sus propias interpretaciones, siendo guiados más por deseos terrenales que por mi Espíritu Santo. Están repitiendo los errores del pasado, pero esta vez, las consecuencias serán aún más severas. Cuando estas palabras se hundieron en su alma, Netanyahu sintió un profundo llamado surgir dentro de él. Sabía que el silencio ya no era una opción. Aunque no era un líder religioso, el mensaje que había recibido trascendía su papel político. Se le había dado una responsabilidad divina para actuar. Comenzó a confiar en líderes espirituales de confianza, compartiendo su experiencia e instándolos a volver a la palabra de Dios con humildad y confianza total en su guía. Estamos viviendo tiempos críticos, dijo Netanyahu a un grupo de pastores y rabinos durante una reunión privada. El Señor me ha mostrado que estamos presenciando líderes que toman decisiones que creen que son para el bien de la Iglesia, pero en realidad están siguiendo sus propios deseos. Y como está escrito, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Debemos volvernos al Señor en arrepentimiento y buscar su guía en todo lo que hacemos. Pero el mensaje de Netanyahu no se detuvo allí. Comprendió que su responsabilidad se extendía más allá de los líderes espirituales al público en general. Comenzó a usar su posición para advertir a los ciudadanos comunes, instándolos a permanecer vigilantes y discernir los tiempos en los que vivían. Netanyahu les recordó que, al igual que en tiempos de Isaías, el pueblo de Dios a menudo se desviaba porque confiaba más en los líderes humanos que en el Señor mismo. No estoy aquí para juzgar ni señalar con el dedo, dijo Netanyahu con profunda pasión. Estoy aquí porque Dios me ha llamado para advertirles sobre un camino peligroso que se está tomando. Este es un momento para que todos nos volvamos hacia Él, busquemos su rostro y permitamos que su verdad reine en nuestros corazones. Naturalmente, el mensaje encontró resistencia, en particular por parte de aquellos que se sentían cómodos con el estado actual de las cosas. Sin embargo, también hubo muchos que escucharon, que se sintieron conmovidos por la urgencia de las palabras de Netanyahu.
Algunos comenzaron a buscar una conexión más profunda con Dios, dejando de lado las tradiciones y doctrinas que no estaban arraigadas en su santa palabra. En medio de la agitación, Netanyahu vio señales de esperanza. Comprendió que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Cada día, buscaba más sabiduría del Señor, pidiendo fuerza y comprensión para seguir hablando la verdad con amor. Sabía que esta misión no era nada sencilla. La responsabilidad que llevaba era pesada, pero estaba seguro del llamado que tenía en la vida. Estaba sirviendo al Rey de Reyes, el verdadero pastor de Israel. Una noche, mientras contemplaba la ciudad de Jerusalén, su corazón se conmovió con el peso de su función. Recordó las palabras del Salmo 127 en 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Estas palabras le sirvieron como recordatorio de que, por encima de todo, era Dios quien guiaba a su pueblo, y Netanyahu estaba decidido a permanecer fiel a ese llamado, sin importar el costo personal. Esa noche, mientras oraba y buscaba orientación, sucedió algo extraordinario. Al abrir las escrituras, una presencia profunda llenó la habitación, inconfundible, abrumadora e innegablemente el Espíritu del Señor. En el silencio, Netanyahu escuchó una voz clara, pero autoritaria: se está formando un consejo moderno, arraigado en la sabiduría mundana, imitando mi consejo divino. Sobresaltado por las palabras, Netanyahu hizo una pausa y cerró los ojos para concentrarse en el mensaje. Luego, como si se hubiera levantado un velo, fue transportado a una visión vívida. Ante él apareció una gran mesa rodeada de figuras influyentes. Sus rostros eran serios, sus discusiones intensas. Podía sentir el peso de sus deliberaciones, pero había una sensación inquietante de que estos líderes no buscaban la voluntad de Dios, sino sus propios intereses. La visión era a la vez reveladora y preocupante. Netanyahu comprendió que este era un momento crítico, un momento en el que la sabiduría humana se estaba colocando por encima de la guía divina. A medida que la visión se desarrollaba, Netanyahu sintió una abrumadora sensación de responsabilidad. Había sido llamado no solo a hablar en contra de los caminos equivocados de la actualidad, sino a ayudar a otros a reconocer la importancia de volver a la palabra de Dios y su verdad. Este era un tiempo para el despertar espiritual, un tiempo para discernir, arrepentirse y buscar a Dios por sobre todas las cosas. El corazón de Netanyahu se hizo más pesado a medida que el peso de la visión se profundizaba. Se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era una reunión común de líderes. Estos individuos, influyentes y poderosos, estaban elaborando algo de largo alcance, algo que influiría tanto en el reino espiritual como en el natural de maneras que él apenas podía comprender. La voz del Señor resonó en su mente, firme e inquebrantable: crearán su propio credo, pero no será de mí. Será un plan de perversión espiritual, una trampa disfrazada de verdad. A medida que la visión seguía desarrollándose, Netanyahu vio las consecuencias de los planes de este concilio. Podía ver la marcada división entre las obras de justicia y las obras de las tinieblas, una división que se haría cada vez más clara. Por sus frutos los reconoceréis, le recordó el Señor, citando Mateo 7:16 de la mañana. Los frutos de estos líderes no reflejarían la justicia de Dios ni su amor, más bien, darían testimonio de malicia, engaño y corrupción de la verdad. Netanyahu sintió un profundo dolor al comprender todo el peso de esta revelación. La escena cambió y Netanyahu vio a líderes de varios grupos religiosos reuniéndose, fusionando sus ideologías para santificar lo que era inherentemente profano. Sus discusiones eran deliberadas, sus palabras cuidadosamente elaboradas, pero Netanyahu podía discernir la ausencia de la verdad divina en sus deliberaciones. Era una perversión del Evangelio, una mezcla de sabiduría humana con doctrina divina, y él sabía que esto se estaba extendiendo, a través de las denominaciones, a través de las fronteras. Esto está sucediendo ahora, Benjamín, habló el Señor nuevamente. Los líderes están conspirando para redefinir la santidad, para hacer sagrado lo que he declarado impuro. La visión luego comenzó a desvanecerse, pero la carga permaneció. Netanyahu se sintió temblar bajo el peso de lo que había presenciado. En un momento de profunda oración, clamó: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo hacer frente a esta marea de falsedad? La respuesta fue rápida y llena de urgencia: adviértales. Hablen mi verdad. Díganles lo que está sucediendo dentro de la iglesia.
Están tergiversando mi palabra lo suficiente para que suene plausible, pero su significado es corrupto. Están extraviando a mi pueblo. Netanyahu comprendió inmediatamente. No se trataba de una simple revelación para su propio entendimiento. Era un mandato divino, un llamado a la acción. El peso del mensaje lo oprimía con fuerza, recordándole el encargo dado a Ezequiel. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Escucha, pues, la palabra que yo te hablo, y amonéstalos de mi parte. Ezequiel 3:17 de la madrugada. La voz del Señor iba creciendo en intensidad, haciéndose más clara y más urgente. Hay profetas específicos, hombres y mujeres de influencia, que han distorsionado mi palabra. No son desconocidos, Benjamín. Son celebrados, incluso reverenciados, pero sus corazones están lejos de mí. Están intentando arrancar de raíz los cimientos mismos de mi iglesia, atacando desde todos los ángulos para destruir lo que yo he plantado. El corazón de Netanyahu se hundió al recordar las palabras de 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor un gran número de maestros que les digan lo que sus oídos ansiosos quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia los mitos. Las escrituras parecían saltar de la página, alineándose perfectamente con la realidad que se estaba desarrollando. Netanyahu podía ver cómo estas distorsiones ya estaban echando raíces en la iglesia. Voces, fuertes y persuasivas, estaban reconfigurando la narrativa de la fe para adaptarse a los deseos humanos en lugar de a la verdad eterna de Dios. Si no se controlaban, estas distorsiones podrían llevar a muchos a la destrucción espiritual. Cuando Netanyahu compartió la visión con líderes espirituales de confianza en Jerusalén, la magnitud de su papel se hizo aún más clara. Debemos permanecer arraigados en la palabra de Dios, los instó. No hay otro fundamento, como dice el Salmo 11:3, cuando se destruyen los cimientos, ¿qué pueden hacer los justos? Les recordó que la batalla no era meramente teológica o doctrinal, era una lucha por el alma misma de la Iglesia. Las falsas enseñanzas amenazaban con erosionar el firme fundamento de la verdad que había sido establecido por Dios mismo. No podemos permitir que estas falsas enseñanzas erosionen lo que Dios ha construido, dijo, con voz firme y con convicción. La respuesta a las advertencias de Netanyahu fue mixta. Algunos líderes espirituales dudaban, no estaban seguros de cómo abordar problemas tan generalizados sin causar división dentro de sus congregaciones. Otros, sin embargo, encontraron coraje en las palabras de Netanyahu y se unieron a él en su llamado al arrepentimiento y al retorno a la autoridad de las Escrituras. Juntos, resolvieron mantenerse firmes contra el creciente engaño y defender la verdad de la palabra de Dios en toda circunstancia. A medida que el mensaje de Netanyahu se difundía más allá de Jerusalén, comenzó a ver que surgía un remanente, un grupo de creyentes que estaban decididos a permanecer fieles a la palabra de Dios en medio de un mar de falsas enseñanzas. Estos creyentes, como los bereanos en Hechos 5 y 11 de la tarde, examinaban las Escrituras diariamente para asegurarse de la verdad de lo que se les enseñaba. A pesar de la resistencia que enfrentó desde varios sectores, Netanyahu se mantuvo firme. Entendió que la batalla no era contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales, Efesios 6 y 12 de la mañana. Y por eso, continuó orando, pidiendo fuerza, sabiduría y discernimiento para decir la verdad en amor, sabiendo que la tarea en cuestión era de consecuencias eternas. En los momentos tranquilos de reflexión, el corazón de Netanyahu permaneció pesado por la gravedad de su llamado. Había sido elegido para este tiempo, para este propósito, y aunque el camino por delante era incierto, estaba comprometido a mantenerse firme en la verdad. Sin importar el costo, hablaría en contra de la marea de falsedad que arrasaba la Iglesia y llamaría al pueblo de Dios a volver a la pureza de su palabra. Porque al final, no eran las opiniones de los hombres lo que importaba, sino la voluntad de Dios. Y él sería fiel a ese llamado, mientras el Señor le diera fuerza. La urgencia en la voz del Señor ardía en el alma de Netanyahu. A medida que la visión se desvanecía, sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. La tarea que tenía por delante no era solo una cuestión de liderazgo político, era una comisión divina para pastorear al pueblo de Dios de regreso a la verdad. Su corazón se afligía por aquellos que se descarriaban, pero también ardía con la convicción de que ya no podía permanecer en silencio.
El mensaje había sido claro. La batalla era por los corazones y las almas del pueblo de Dios, y era una batalla que no podía librarse en silencio. Las últimas palabras del Señor resonaron en la mente de Netanyahu: proclama mi palabra con valentía, Benjamín. Adviérteles del juicio que viene sobre quienes se desvían. Diles que regresen al camino antiguo. Recuérdales el fundamento de la misericordia, pero también de la justicia. Sabía que el camino a seguir requeriría tanto de la gracia como de la verdad, un compromiso inquebrantable con el amor y la santidad de Dios. Miró la ciudad de Jerusalén, con los pensamientos cargados por el peso de la tarea que tenía por delante. La tormenta se acerca, pensó. ¿Y cuando llegue, resistirán los cimientos? La visión le había mostrado cuán frágil era la Iglesia cuando se desviaba de la verdad, cuando abandonaba la palabra inmutable de Dios en favor de la sabiduría humana y el compromiso cultural. Netanyahu comprendió que la Iglesia necesitaba un compromiso renovado con el Evangelio verdadero, puro e inquebrantable en su poder para salvar y transformar. A medida que avanzaba la noche, Netanyahu pasó horas en oración, buscando más dirección y fortaleza. No solo oró por sabiduría para sí mismo, sino por valor para mantenerse firme frente a la oposición. Pidió al Señor que le diera las palabras adecuadas para hablar a quienes ocupaban puestos de influencia y que concediera discernimiento a la Iglesia mundial, para abrir los ojos de quienes habían sido engañados por la creciente marea de falsas enseñanzas. En los días siguientes, Netanyahu comenzó a compartir su visión con líderes de confianza. Se reunió con pastores, rabinos y figuras políticas, instándolos a permanecer vigilantes y discernidores en estos tiempos peligrosos. No podemos permitirnos ser pasivos, les dijo. Los tiempos son demasiado críticos, lo que está en juego es demasiado importante. Debemos volver a los caminos antiguos, al verdadero fundamento de la palabra de Dios. Algunos escucharon con profunda preocupación, reconociendo la verdad en sus palabras. Otros, sin embargo, resistieron, no dispuestos a desafiar el status quo. Sin embargo, Netanyahu sabía que la batalla no era una batalla de fuerza de voluntad humana, era una lucha espiritual, y la victoria final pertenecería al Señor. A pesar de la resistencia, Netanyahu siguió adelante. Llevó su mensaje más allá de Jerusalén, viajó a diferentes regiones, habló a congregaciones y líderes por igual. A donde quiera que iba, les recordaba la necesidad del arrepentimiento, de un retorno a la santidad y de un compromiso con la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Les recordaba la advertencia de Mateo 7:26 de la mañana -27, instándolos a construir sus casas sobre la roca de Cristo, no sobre las arenas movedizas de la sabiduría mundana. Mientras viajaba, Netanyahu vio destellos de esperanza. Vio corazones que estaban dispuestos a escuchar, líderes que estaban listos para tomar una posición a favor de la justicia. Vio comunidades de creyentes, pequeñas pero firmes, que se levantaban frente al engaño, aferrándose firmemente a la palabra de Dios. Aunque el viaje que tenía por delante sería difícil, Netanyahu sabía que no estaba solo en esta lucha. Tenía el llamado del Señor y tenía la fuerza que solo Dios podía brindar. En los momentos tranquilos de reflexión, mientras se sentaba a orar y buscaba más orientación del Señor, Netanyahu se dio cuenta de algo profundo. Su papel no era solo advertir o enseñar, era liderar con el ejemplo. Vivir la verdad que proclamaba. Andar en santidad y humildad. Sabía que si iba a llamar a otros al arrepentimiento, primero debía arrepentirse él. Si iba a hablar con valentía de la justicia de Dios, primero debía vivir la misericordia de Dios. Y así, con renovada determinación, Benjamín Netanyahu se comprometió con la sagrada tarea que tenía ante sí. Hablaría la verdad, sin importar el costo. Lideraría con coraje, con humildad y con un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Porque sabía que la tormenta se acercaba, pero también sabía que aquellos que se mantuvieran firmes en la verdad no serían sacudidos. Las palabras del Señor en Juan 10:27 de la mañana -28 continuaron confortándolo, un recordatorio de que aquellos que realmente escuchaban la voz de Dios nunca se perderían. Mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Netanyahu se aferró a estas promesas, sabiendo que la batalla que estaba enfrentando no era solo la suya propia, era una lucha por las almas de muchos y, en última instancia, una lucha por la gloria del nombre de Dios. Y así,
Con esa resolución ardiendo en su corazón, Netanyahu siguió adelante, decidido a guiar, advertir y llamar al pueblo de Dios de regreso al camino antiguo, el único camino que conduce a la vida. El corazón de Netanyahu se llenó de esperanza y determinación al presenciar la creciente respuesta entre los fieles. Mientras las fuerzas del engaño continuaban presionando contra la Iglesia, había una marea creciente de creyentes que estaban regresando a las verdades fundamentales de las Escrituras. Era como si la visión que había recibido, de una batalla entre la luz y la oscuridad, se estuviera desarrollando ante él, y él fuera parte de un movimiento que podía cambiar el rumbo. Sin embargo, la oposición siguió siendo formidable. Los líderes que buscaban redefinir la santidad y comprometer la palabra de Dios no cedieron. Las presiones del mundo para conformarse fueron implacables, y muchas iglesias y líderes, que buscaban seguir siendo relevantes, abrazaron las doctrinas cambiantes que parecían más aceptables para las sensibilidades contemporáneas. Pero Netanyahu, sin inmutarse, siguió adelante con aún más urgencia. La lucha no era solo en la esfera pública, también era personal. Cada día, Netanyahu se encontraba luchando contra el desánimo y la duda, el peso del conflicto espiritual pesaba mucho sobre su mente y su corazón. Pero cada vez que se arrodillaba en oración, buscando la guía del Señor, las palabras de las Escrituras elevaban su espíritu. Encontraba consuelo en pasajes como Isaías 55:11. Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el cual la envié. Sabía que, a pesar de la oposición, la palabra de Dios no fallaría. A medida que pasaban los meses, el papel de Netanyahu como centinela seguía cristalizándose. Sus cartas, sus discursos, su presencia en reuniones locales, todo se convirtió en parte de un movimiento creciente que buscaba despertar a la Iglesia a su propósito fundacional. El llamado era simple pero profundo. Volver a la verdad de la palabra de Dios, abandonar el compromiso de la ideología moderna y mantenerse firme en la fe que había sido transmitida de una vez por todas. Pero el camino por delante seguía siendo peligroso. Netanyahu sabía que la guerra espiritual que estaba librando sería costosa. Habría momentos de soledad, momentos en que su voz sería ahogada por el clamor de falsos maestros y falsas promesas. Sin embargo, había una convicción profunda en su corazón: el Señor me ha llamado a este momento. Y mientras respirara, no permitiría que la verdad de Dios fuera corrompida o diluida por los caprichos pasajeros de las tendencias culturales. Una noche, mientras Netanyahu estaba sentado con un grupo de líderes fieles, comenzó a comprender algo nuevo. Aunque la batalla era feroz y los desafíos grandes, Dios no lo estaba llamando simplemente a advertir y hablar contra el error, sino a nutrir y fortalecer al remanente. Estos creyentes, pocos en número pero grandes en convicción, necesitaban más que advertencias, necesitaban equipamiento. Necesitaban ser edificados, crecer en conocimiento y entendimiento, para poder mantenerse firmes no solo frente a la falsedad sino también frente a las tentaciones del mundo. Esta comprensión profundizó el sentido de responsabilidad de Netanyahu. Su misión no era simplemente enfrentar el engaño, sino preparar a una generación de creyentes para discernir la verdad del error, para vivir como testigos de la palabra inmutable de Dios en un mundo que la necesitaba desesperadamente. Y así, comenzó a organizar conferencias, sesiones de capacitación y debates profundos centrados en la Biblia, equipando a otros para compartir el mensaje con quienes los rodeaban. Una noche, después de una sesión de capacitación particularmente intensa, Netanyahu se encontró solo en una capilla tranquila. Se arrodilló ante el altar, abrumado por el peso de la responsabilidad que se le había confiado. Netanyahu oró fervientemente, derramando su corazón delante del Señor: Señor, no puedo hacer esto solo. Pero sé que con tu fuerza, podemos permanecer firmes. Has prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Ayúdame a ser fiel a la tarea que has puesto ante mí. Dame sabiduría, valor y resistencia en esta batalla. Cuando terminó de orar, una paz se apoderó de él. No estaba solo en esta lucha. El Espíritu de Dios estaba con él, guiándolo en cada paso del camino. Netanyahu sabía que la batalla espiritual estaba lejos de terminar, pero en ese momento, también supo que la victoria era segura, no por su propia fuerza, sino por el poder de la palabra de Dios. El movimiento creció, aunque lentamente. Hubo quienes rechazaron el llamado, prefiriendo la comodidad del compromiso a la incomodidad de la convicción.
Pero hubo muchos otros que estaban hambrientos de la verdad, ansiosos de ser equipados y alentados en su fe. Estos creyentes formaron un remanente fuerte y firme, un grupo unido no por las últimas tendencias culturales ni por las opiniones de líderes influyentes, sino por la verdad inquebrantable de las Escrituras. Cada día que pasaba, la determinación de Netanyahu se hacía más profunda. Siguió hablando con valentía, advirtiendo de los peligros de las enseñanzas falsas, pero ahora también celebraba las victorias, por pequeñas que parecieran, en los corazones de quienes estaban volviendo a la verdad. Oraba continuamente por fortaleza, sabiduría y guía, sabiendo que la tarea que tenía por delante era más de lo que podía manejar solo. Pero con la ayuda del Señor, estaba seguro de que podría mantenerse firme en la batalla por el alma de la Iglesia. Y así, a medida que pasaban los días y los meses, el legado de Netanyahu empezó a tomar forma, no solo como líder político, sino como líder espiritual que había respondido al llamado de ser centinela del pueblo de Dios. Gracias a su fidelidad, nació un movimiento que, aunque al principio fue pequeño, su impacto se extendería a las generaciones venideras. La Iglesia no sería destruida por las fuerzas del engaño, mientras hubiera personas como Netanyahu que se mantuvieran firmes en la verdad y llamaran a otros a hacer lo mismo.